Bienvenidos a la unidad número 2. En esta unidad conoceremos el modelo de capas del modelo OSI y también una introducción al modelo TCP/IP. Vamos a compartir en estos momentos la presentación. Bien, vemos un poco el modelo de referencia OSI o ISO que se llama, ¿no? Vemos un poco el funcionamiento de una red de computadoras basados en el modelo de capas, redes LAN y el modelo de referencia. Vamos a una introducción. OSI viene de Open System Interconnection, interconexión de sistemas abiertos, creado en 1984 por la International Organization for Standardization, es decir, por la OSI. Se trata de un modelo conceptual que permite de diversos sistemas de comunicación a través de esta pila que ustedes están viendo aquí, con diferentes protocolos, estándar obviamente. Podría decirte que se trata de un lenguaje universal para computadoras, pero particularmente se compone de 7 capas que trabajan interconectadas y en colaboración cada una de estas. Los medios, algo ya vimos en la unidad número 1. Durante el estudio de networking escucharán a menudo la palabra medio. Recordemos que en la clase anterior hablamos de los tipos de medios, entre ellos había el cable coaxial, la fibra, el ambiente, ¿no? A través de donde se comunican la parte de señales de radiofrecuencia, señales inalámbricas a una determinada potencia y frecuencia, etc. ¿Sí? Como lo vimos, el cable telefónico, el UTP categoría 5 en adelante, el cable coaxial que más se utiliza para la transmisión por cable, ya no en la parte de redes, fibra óptica, delgadas fibras de vidrio que transportan luz. Existen otros tipos de medio menos evidentes, como lo vimos en la clase anterior, pero no obstante no debemos tomarlo en cuenta. Sí, que es la atmósfera, en su mayor parte formada por oxígeno, nitrógeno y agua, que transportan ondas de radio como las microondas y la luz como tal. Vimos un poco de la introducción de los tipos de cables, hemos visto el cable coaxial, cable de fibra óptica con sus respectivas borneras y el cable UTP. La comunicación sin ningún tipo de alambres o cables se denomina inalámbrica o comunicación en espacio abierto. Esto es posible utilizando ondas electromagnéticas, EM con sus siglas. Entre las ondas electromagnéticas dice que en el vacío viajan a la velocidad de la luz, se incluyen las ondas de energía, ondas de radio, microondas, luz infrarroja, luz visible, luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Las ondas viajan a través de la atmósfera, principalmente compuestas por oxígeno y nitrógeno y agua, pero también viajan a través del vacío, en el espacio exterior, donde no existen prácticamente materia, ni moléculas, ni átomos. Entre las capas del modelo OSI siempre vamos a empezar de abajo hacia arriba, por eso está enumerado tal como ustedes están viendo aquí en esta gráfica. La primera capa es la capa física, donde entramos la señalización y transmisión binaria. La segunda, la capa de enlace de datos, donde está el direccionamiento físico. La tercera, la red, determinación de ruta y direccionamiento lógico. La cuarta, transporte, conexión de extremo a extremo y confiabilidad. La 5, la capa de sesión, comunicación entre dispositivos de red. La 6, presentación, representación de datos y encriptación. La 7, aplicación, servicios de red y aplicaciones. Aquí vemos el modelo de pila, el modelo OSI. Como vimos, en la primera, empezando de abajo hacia arriba, tenemos el nivel físico, donde está la señal y la transmisión binaria.
La segunda es el nivel de enlace de datos subdividida por dos subcapas, que es la dirección MAC y la LLC. El nivel de red, determinación de ruta de IP. La capa de transporte, conexión extremo a extremo y fiabilidad de los datos. En la capa de nivel de sesión tenemos la comunicación entre dispositivos de la red, nivel de presentación, representación de los datos, y nivel de aplicación, los servicios de red y aplicaciones donde encontramos al cliente final en el interfaz. Y aquí vemos los diferentes protocolos. Empezando desde la capa física, tenemos el RS-232, el RJ45, el 100 base T, el 802.11, que es la parte de los protocolos de las redes inalámbricas. Recordemos que era A, B, N, G, y con todas sus subdivisiones. A través del medio, la señal es binaria, ¿sí? Una transmisión binaria. Básicamente esta capa es la parte física. La segunda tenemos la capa de datos. Esta está compuesta por dos, ¿no es cierto? Tenemos estos protocolos, la dirección MAC y la LLC. También tenemos el canal de fibra, RAM Relay y el Token Relay. Sí, tenemos el router y una dirección MAC que tienen todos los dispositivos físicos. En la tercera red tenemos el IP, el ARP, el IPC, el IGMP y OSPF. Determinación y direccionamiento lógico. Tenemos la capa de transporte con los protocolos TCP y UDP, SCTP, SSL y TLS. Tenemos la capa de transporte. También tenemos la capa de sesión, es la intercomunicación de estas subcapas entre la capa de transporte y las dos siguientes capas superiores. En este continuamos con la cabecera, que es el TCP, .zip, RTP y obviamente estos estándares. Tenemos la capa de presentación, donde tenemos HTML, DOC, JPG, MP3, pero a nivel de encriptación, representación de datos y encriptación. Y en la capa de aplicación tenemos ya, como vemos, ya la interfaz del usuario, ¿sí? Donde ya básicamente luego del proceso y la conversión de los datos desde la capa inferior a la superior, tenemos la capa de aplicación. Entre ellas está la que ya hemos visto, la página web, el correo, el SMTP, el Telnet, que es para conectarnos remotamente, el FTP a nivel de correo, la dirección de los DNS. Veamos un poco de la capa física. La capa más baja del modelo se encarga de la topología de red y las interconexiones globales entre la computadora y la red, refiriéndose tanto al modelo físico como vemos, ¿sí? Tipos de cables, microondas, etc. Todo lo que conlleva a la parte física entre el origen y el destino. Las características funcionales de la interfaz, y hablamos que son las interfaces, son las tarjetas de red, ¿sí? Y garantizar la existencia de una interconexión, aunque no la fiabilidad de la misma, ¿sí? Recordemos que la señal que ingresa viene con ruido, a veces la información no viene completa, entonces estamos recibiendo las señales de diferentes medios. La capa de enlace de datos proporciona un medio para intercambiar datos a través de los medios locales comunes. La capa de enlace de datos realiza dos servicios básicos. Permite a las capas superiores acceder a los medios usando técnicas como tramas. La siguiente controla cómo los datos se ubican en los medios, si son recibidos desde los medios usando técnicas como control de acceso a los medios y detección de errores. Como una capa del modelo existen términos específicos. La trama, vamos a estar escuchando regularmente este término. El PDU de la capa de enlace de datos, la forma que adopta una porción de datos en cualquier capa se denomina unidad de datos de protocolo o PDU. Recordemos, el PDU de la capa de enlace de datos, la forma que adopta la porción de datos en cualquier capa se denomina unidad de datos de protocolo. Durante la encapsulación, cada capa encapsula las PDU.
los datos que recibe de la capa inferior. Nodo, la notación de capa 2 para dispositivos de red conectados a un medio común. Medios físicos, los medios físicos para la transferencia de información entre dos nodos. La red física, dos o más nodos interconectados en un medio común. Eso con respecto a la capa de enlace de datos que tiene subdivididos la capa MAC y la LLC. Algo ya lo vimos en esta capa que es los medios, ¿no? Tenemos la capa de red, el medio inalámbrico, los nodos entre dos equipos y la trama de la PDU. ¿Sí? La red se compone de dos o más dispositivos conectados a un medio común. Los medios son las formas físicas, ¿no? El nodo es un dispositivo entre un equipo y el otro, y las PDU de la capa de enlace. Unidades de datos de protocolo. Tenemos cómo viajan los datos, es decir, bits, tramas, paquetes, segmentos y datos, en cada una de las capas del modelo. Recordemos, los bits es la capa de red, es la capa física. Luego viene la trama, en donde está compuesta por un dos encabezados entre la trama y la red, encabezado de transporte, los datos y el trailer. Tenemos el paquete, encabezado de la red, encabezado de transporte y los datos. Tenemos el segmento, en donde está el encabezado de transporte y los datos. Y los datos comúnmente. Datos de correo electrónico. Tenemos los datos regularmente, ¿sí? Como lo maneja ya el usuario, el correo electrónico. Entonces recordemos, bits, tramas, paquetes, segmentos, datos y el stack, que es la cabecera, es la información. Tenemos, como les dije, en la capa siguiente de la capa física, tenemos la capa de enlace lógico y la capa de acceso al medio. Entre ellas tenemos el control de enlace lógico LLC, que coloca la información de la trama que identifica qué protocolo de la capa de red está siendo utilizado por la trama. El control de acceso al medio, que se llama la MAC, ya hemos escuchado, y todos los diferentes equipos tienen la MAC, es su MAC address, es como identificador único, que proporciona la capa de enlace de datos y el direccionamiento y la delimitación. Entonces aquí vemos en la capa física, la capa de enlace de datos está compuesta por el control de enlace lógico, LLC, que coloca la información en la trama que identifica el protocolo. Y luego la capa de enlace de datos a través de la dirección MAC. Esto está compuesto por un encabezado, un paquete y un trailer. La capa a nivel de red es la responsable de posibilitar las transferencias de datos entre dos redes diferentes. Si los dos dispositivos se comunican, están en la misma red, entonces no habrá una falta de comunicación entre los dos equipos. La capa de transporte, la capa 4, es la responsable de las comunicaciones de extremo a extremo entre dos dispositivos. Esto implica antes de poder ejecutar el envío de la capa 3. Toma los datos de la capa de sesión y fragmentarlos seguidamente en trozos más pequeños. La capa de sesión, como su nombre lo implica, la capa de sesión establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts, dos equipos que están comunicados. La capa de sesión proporciona sus servicios a la capa de presentación. También sincroniza el diálogo entre las capas presentación entre dos hosts y administra el intercambio de datos. Su registro de excepciones acerca de los problemas de la capa de sesión, presentación y aplicación. Se desea recordar que la capa 5 es en la menor cantidad de palabras posible, piensa en diálogos y conversaciones. La capa de presentación garantiza que la información se envía a la capa de aplicación. En un sistema puede ser leída por el usuario final, sea interpretada. Y la capa última es el nivel de aplicación. Básicamente es la capa del modelo OSI, más cercana al usuario. Suministra los servicios de red a las aplicaciones del usuario. Difiere de las demás capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa, sino solamente aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI. Algunos ejemplos: los programas, las hojas de cálculo, la página web, etc.
La capa aplicación establece la disponibilidad de los potenciales socios de comunicación, sincroniza, establece acuerdos de los procedimientos de recuperación de errores. Entonces aquí vemos un resumen de lo que son los niveles de capas. Tenemos el bit, recordemos, a nivel de la capa física, la trama a través de las dos subcapas, ¿sí? MAC y LC, el paquete, nivel de red a través de las direcciones IP, y vemos aquí, ¿no?, capas del medio y capas de anfitrión. Está el segmento, el nivel de transporte, el dato, nivel de sesión, nivel de presentación, nivel de aplicación. Es decir, tenemos 3 capas de datos y 1 de segmentos, que tiene la comunicación entre la capa 3 y 4 para las interpretaciones. Como vimos aquí, entre los equipos se comunican a través de las diferentes capas: bits, tramas, paquetes, segmentos y datos. El modelo del protocolo TCP/IP vemos es un poquito menor, es decir, es como que hace una compactación de las diferentes capas del modelo de referencia OSI. Entre ellas tenemos el acceso a la red. Si vemos un poco hacia atrás, está compuesta entre la capa de enlace de datos y la capa física en una sola capa. La capa internet, como lo vimos acá, ¿sí?, está la capa de red a través de los paquetes. Esto no cambia, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con bits, tramas, paquetes, segmentos y datos. La tercera, la capa de transporte, es el mismo funcionamiento que el modelo OSI, y la capa aplicación es donde está el cliente final. La comparación, tal como lo vimos, la capa 1 y 2 de la modelo OSI se transforma en acceso a la red. La capa de red o internet, la capa de transporte sigue siendo transporte, y la capa aplicación conjuga las 3 subcapas, ¿no?, sesión, presentación y aplicación. Aquí vemos la estructura a través de los diferentes protocolos, tal como lo hemos visto en estos momentos. Los beneficios: la intercomunicación es un flujo más rápido que permite la comunicación en diferentes dispositivos de la red, ¿sí?, el modelo OSI y el modelo TCP/IP con sus diferentes protocolos. Diferencias, obviamente las capas son muy evidentes, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El modelo TCP/IP es un modelo tangible, que por ejemplo el modelo OSI no lo es. El TCP/IP es un protocolo estándar que utiliza, y el modelo OSI es un modelo de referencia, ¿sí?, que es la diferencia. La capa de enlace de datos ya vimos que está compuesta de encabezados, paquetes y datos. Lo veremos más adelante cómo está su estructura a nivel de la capa de enlace de datos, a nivel qué es la capa LLC y qué es la capa MAC. Hasta aquí la introducción del modelo OSI y el modelo TCP/IP en esta unidad número 2.